Durante el siglo XVI, Europa fue testigo de uno de los procesos más profundos de transformación religiosa que haya vivido el continente: la Reforma Protestante. Este movimiento no solo alteró la estructura de la Iglesia católica, sino que también impactó profundamente la política, la cultura y la sociedad de la época. Fue un proceso largo y complejo que encontró su contraparte en la llamada Contrarreforma, una reacción organizada por la Iglesia católica para recuperar su autoridad y prestigio. Todo comenzó con un creciente malestar dentro de la propia Iglesia. A finales de la Edad Media, muchas personas cuestionaban la conducta del clero, la venta de indulgencias y la acumulación de riqueza por parte de los altos jerarcas eclesiásticos. Las indulgencias eran documentos que, a cambio de una contribución económica, prometían la remisión de los pecados. Esta práctica se convirtió en una fuente importante de ingresos para la Iglesia, pero fue percibida como una forma de corrupción espiritual. La idea de que el perdón podía ser comprado causó indignación entre muchos fieles. Uno de los principales protagonistas de esta revolución fue Martín Lutero, un monje agustino y teólogo alemán. En 1517, Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en las que denunciaba los abusos cometidos por la Iglesia y, en particular, la venta de indulgencias. Lutero sostenía que la salvación solo podía obtenerse por la fe y no por las obras ni por el pago de indulgencias. Además, negaba la autoridad del Papa y defendía que la única fuente de verdad era la Biblia. Estas ideas se difundieron rápidamente gracias a la imprenta, inventada pocas décadas antes. La tecnología permitió que los escritos de Lutero llegaran a distintos rincones de Europa, generando apoyo, pero también una fuerte oposición. En 1521, fue excomulgado por el Papa y condenado como hereje por el emperador Carlos V en la Dieta de Worms. A pesar de ello, encontró protección en algunos príncipes alemanes, como Federico de Sajonia, lo que le permitió continuar con su labor reformadora. El movimiento iniciado por Lutero no tardó en fragmentarse. Pronto aparecieron otras corrientes reformistas, como la encabezada por Ulrico Zwinglio en Suiza, quien coincidía con Lutero en varios puntos pero difería en cuestiones como la Eucaristía. Más adelante, Juan Calvino, también en Suiza, desarrolló una doctrina aún más radical, centrada en la idea de la predestinación. La creencia de que Dios había determinado desde el principio quién se salvaría y quién no. El calvinismo tuvo un impacto considerable en regiones como Escocia, Francia, los Países Bajos y más tarde, en América del Norte. Otra figura importante fue Enrique VIII de Inglaterra. En su caso, la ruptura con Roma no fue tanto por motivos doctrinales, sino políticos. Enrique solicitó al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Ante la negativa papal, el rey decidió romper con la Iglesia de Roma y crear la Iglesia anglicana, de la cual él mismo sería el jefe supremo. Así, en 1534 se aprobó el Acta de Supremacía, dando origen a una Iglesia nacional que combinaba elementos católicos y protestantes. La Reforma Protestante tuvo un efecto multiplicador. A medida que los países adoptaban las nuevas doctrinas, también se generaban tensiones internas y conflictos con las potencias católicas. En Francia, por ejemplo, surgieron los hugonotes, seguidores del calvinismo, que fueron duramente perseguidos por el Estado. Uno de los episodios más trágicos fue la matanza de San Bartolomé en 1572, donde miles de hugonotes fueron asesinados en París y otras ciudades. En los Países Bajos, la lucha contra la dominación española estuvo fuertemente ligada al conflicto religioso entre protestantes y católicos. Frente a este avance protestante, la Iglesia católica reaccionó con fuerza. La Contrarreforma, también conocida como Reforma Católica, fue un movimiento que buscó renovar internamente la Iglesia, reafirmar sus dogmas y frenar el avance del protestantismo. Uno de los elementos clave de esta respuesta fue el Concilio de Trento, convocado entre 1545 y 1563. En el Concilio de Trento se reafirmaron las principales doctrinas católicas, como la autoridad del Papa,
la importancia de las obras para la salvación, la validez de los sacramentos y la necesidad de la tradición junto a la Biblia. También se tomaron medidas para mejorar la formación del clero, establecer seminarios, controlar la vida religiosa y erradicar los abusos. Se condenaron formalmente las enseñanzas de Lutero, Calvino y otros reformadores, marcando así una línea clara entre católicos y protestantes. Un papel fundamental en la Contrarreforma fue desempeñado por la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por Ignacio de Loyola. Los jesuitas se convirtieron en los principales defensores de la ortodoxia católica y realizaron una intensa labor misionera, educativa y teológica. Establecieron colegios y universidades por toda Europa y fuera de ella, llevando el catolicismo a América, Asia y África. Su disciplina, su formación intelectual y su lealtad al Papa los convirtieron en una poderosa fuerza de renovación interna y expansión exterior. Otro instrumento clave fue la Inquisición, un tribunal eclesiástico que se fortaleció durante esta etapa para perseguir la herejía. La Inquisición existía desde la Edad Media, pero fue reforzada por los monarcas católicos para controlar el pensamiento religioso. En España y en Italia se convirtió en una institución temida que censuraba libros, vigilaba a los sospechosos y castigaba a quienes se apartaban de la doctrina oficial. En paralelo, se creó el Índice de Libros Prohibidos, una lista de obras consideradas peligrosas para la fe. El arte y la cultura también fueron herramientas de la Contrarreforma. El barroco surgió como una expresión artística ligada a los valores católicos. A través de la pintura, la escultura y la arquitectura, se buscaba emocionar al creyente, inspirar devoción y exaltar la grandeza de Dios. Artistas como Caravaggio, Bernini y Rubens pusieron su talento al servicio de la fe, creando obras dramáticas, intensas y profundamente religiosas. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es clave para que sigamos trayendo contenido fascinante sobre la historia del mundo. Gracias por ser parte de esta aventura. Ahora, continuemos con la historia. En términos políticos, la división religiosa de Europa tuvo enormes consecuencias. La coexistencia de múltiples confesiones generó guerras, alianzas cambiantes y un reordenamiento del mapa europeo. Uno de los momentos más decisivos fue la Paz de Augsburgo en 1555, que reconoció el principio de cuius regio e ius religio, es decir, que el gobernante de cada estado del Sacro Imperio podía determinar la religión oficial de sus súbditos. Esto no resolvió todos los conflictos, pero marcó un hito en el reconocimiento legal del protestantismo. Aún así, las tensiones continuaron durante décadas. La Guerra de los 30 Años, 1618-1648. Iniciada como un conflicto religioso en el Imperio Germánico, se transformó en una guerra generalizada entre las grandes potencias europeas. Fue una de las guerras más destructivas de la historia de Europa y concluyó con la Paz de Westfalia, que no solo confirmó la fragmentación religiosa del continente, sino que también sentó las bases del sistema de estados soberanos. En paralelo, los cambios religiosos también afectaron profundamente la vida cotidiana de las personas. En los países protestantes, se impulsó la lectura de la Biblia en lengua vernácula, lo cual estimuló la alfabetización. En muchos lugares, se abandonó el culto a los santos y las reliquias, se simplificaron los rituales y se eliminaron las imágenes religiosas de los templos. En cambio, se dio más énfasis a la predicación, la educación y la moral personal. En el ámbito católico, la Contrarreforma también produjo un renovado fervor religioso. Se promovieron las peregrinaciones, las devociones populares y la figura de los santos como modelos de vida cristiana. Se fomentó una religiosidad más profunda e interior, pero también una mayor vigilancia sobre la ortodoxia doctrinal. Así, la Reforma y la Contrarreforma transformaron profundamente el panorama espiritual, político y cultural de Europa. La unidad religiosa de la cristiandad occidental desapareció para siempre, dando paso a un continente dividido en confesiones rivales. Pero al mismo tiempo, estos procesos estimularon el pensamiento crítico,
la renovación intelectual y el desarrollo de nuevas formas de autoridad tanto dentro como fuera del ámbito religioso. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la historia. Si te ha gustado, déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo para que más personas descubran el fascinante mundo del pasado. No olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente capítulo de El Rincón de las Historias.